Luchonas. Siguiendo la huella de las mujeres en la historia. ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? ¿Quién va a detenerte? De tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica, de tanto encanto, pictórica, de tan gustosa. Bienvenidos, rica, bienvenidas, tan bienvenidas a un nuevo capítulo de Luchonas, este espacio que nos damos para conocer la historia de mujeres de la política, de los medios, de la cultura. Acá, este espacio que construimos con mi compañera, Chabela Peicé, y en el que trajimos una nueva invitada. Bienvenida, Chávez. Así es, muy bien. Le damos la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Ella es actriz, directora de teatro, cantante y parte de Actrices Argentinas y el colectivo Unidos por la Cultura, un frente que surgió para luchar contra la caducidad de los fondos y partidas presupuestarias de la cultura. Así que bienvenida, Mirta Israel. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y a esta radio. Queríamos empezar para preguntarte, ¿qué surge primero después de leer tu historia? Digo, ¿la actriz o la militante política? A ver, primero, yo no puedo separar estas cosas porque yo nací en una familia militante. Yo tengo una hermana detenida, desaparecida, desde marzo del 77. Así que vengo siendo una militante política y de derechos humanos mucho antes de ser actriz. Por eso. O de haber elegido mi profesión. Entonces, y en general nunca pude separar demasiado, aunque a veces hay prácticas políticas que sí separan el ser militante de la profesión o de la vida. Traté por lo menos en los últimos años de que no existiera esa esquizofrenia, digamos. Porque pasa mucho, ¿no? Que uno es militante de la puerta de la casa para afuera y en la casa no. Bueno, cómo construir esa coherencia en todos los espacios donde uno está, que aunque a veces no lo logra, a veces lo logra, a veces no. Sí. Así que no lo puedo separar. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno tiene o por lo menos yo, yo tengo una actitud militante frente a cualquier espacio que me muevo, de la vida, de mi profesión, de mi laburo. No lo puedo separar. Y eso tiene que ver con desde dónde me paro, tiene que ver con una ética, tiene que ver con el mundo que quiero vivir, la clase de persona que quiero ser. Y eso debiera por lo menos expresarse en todos los ámbitos de la vida. Más allá que después uno forma parte de alguna que otra organización en la que conecta con otros, otros, y va construyendo políticas concretas para ir tratando de resolver, de tener algunas victorias en esta historia, en este sistema, como fue lo de Unidos por la Cultura, que nace al calor de la lucha por la prórroga del presupuesto, no el presupuesto, sino de las asignaciones, no me salía la palabra, de las asignaciones específicas para cultura que en 2022 caducaban por una ley que se aprobó entre gallos y medianoches, como una ley ómnibus fue de aquel momento, distinta, no del carácter de esta ley base que es nefasta, pero en aquel momento se aprobaron cosas así, unas leyes con 80.000 artículos y entre eso estaba la prórroga. Es cierto, y le votaron hasta los que después estuvieron en contra de eso, digo, porque lo votó todo el mundo, hasta Pino Solana lo votó. Digo, para tener una idea, como que votó en contra de su propia cuestión y después con el tiempo se fueron dando cuenta de la metida de pata. Y ahí sale un espacio de lucha concreto, de articulación de organizaciones. Ahí participamos como actrices argentinas. Fue una lucha victoriosa, aunque ahora retrocedimos unos casilleros. Unos cuantos. Estamos como en unos cuantos casilleros atrás. ¿Y a la actriz cómo te acercás? Digo, de la política nos acabas de contar, viene desde el hogar, digamos, ahora nos vamos a meter un poquito más ahí, pero ¿y a la actriz, al arte, cómo te acercás? El arte siempre estuvo en mi casa. También. No como una idea de forma de laburo, sino como parte de lo que había que hacer de alguna manera para tener una cultura general. Entonces, yo vengo de una familia clase media, trabajadora, mi viejo docente. Y de acá de Buenos Aires, ¿no? De Buenos Aires, sí. Pero de un origen, digamos, ellos de origen ruso, no ellos nacieron en Buenos Aires, mis viejos, pero bueno, hay una cosa con la cultura, de tener que tocar un instrumento.
y en casa éramos 6 hermanos, hermanas, y todos tocábamos un instrumento, o el piano o el violín, entonces era como, ¿para qué? Nada, porque sí, Claro. porque es parte de la construcción de la persona, Del y humano. no con un fin específico. Y entonces nací en una familia que tenía esa impronta. Yo quería ser bailarina, mi mamá no me dejó ir a estudiar al Colón, lo bien que hizo, porque con el cuerpito que tengo ahora no hubiera podido ser así esas bailarinas. Pero siempre me gustó actuar, hasta que en un momento decidí por mí misma y me puse a estudiar teatro a escondidas de mis padres, Mira, porque yo había terminado la secundaria a los 15, 16, y me puse a estudiar profesorado de física. Quise Mira. entrar en ingeniería, no pude. Me encantan las matemáticas y eso. Sí, pasa mucho entre el Mirá arte vos. y las ciencias las exactas. distintas facetas. Sí, que de las ciencias exactas se vaya al arte, eso hay Sí. muchos casos. Sí. Y nada, me puse a estudiar profesora de física, y al tercer año dije, yo no quiero hacer esto. y empecé a estudiar a escondidas, porque nada, yo vivía con mi viejo, mi vieja no quería, no lo veía como algo, y una familia, madre militante, pero muy rígida. Sí, claro. Yo era la menor de 6 hermanos, mi vieja era Ujú. bastante grande en relación a mí. Así que estudié un año, el primer año a escondidas, perdón, Tómate un poquito y de después agua, ya sí. al año que tenía que dar los exámenes del profesorado, le tuve que decir la verdad, porque no iba a haber exámenes ni nada. ¿Y eso de qué Tal año cual. estamos hablando? Estamos hablando del año, ay, perdón, 82. 82. O sea que tu hermana para ese entonces ya había desaparecido. Vos eras muy pequeña cuando desaparece tu hermana entonces. Yo tenía 14, 15. Sí. No era tan pequeña, era militante. Eras Claro, militante ya. sí, claro, sí, sí. Ujú. Sí, aparte, Perdón, por eso. militaba en la escuela, en el secundario. Mirá. Y pensaba, porque te atraviesan varios temas, ¿no? En tu historia y en tu vida personal. Digo, y en este rescate que nosotros siempre hacemos de luchonas, entonces tranquila para así, un poquito de agua también. En este rescate que nosotros hacemos en esta sección que llamamos luchonas, pensamos en cómo en las vidas de nuestras invitadas y sobre qué temas andamos y preguntamos y generamos esta conversación, que de eso se trata este espacio, ¿no? Poder generar una conversación que deje algo. Y pensaba en la sindicalización y el arte y esta relación, y cómo es que vos lograste sintetizar estas dos cosas, que no es muy común. Sí, mira, hoy justo en el chat de actrices algunas hablábamos, Sí. porque el sindicato nuestro, que está bastante burocratizado, debo decirlo, hace años que no hay una asamblea. O sea, en la situación que vivimos de la cultura, de cómo está el Inca y todo, y que no hay producción de Claro. ficción en televisión ni en casi nada, o sea, no hay laburo, salvo el teatro comercial, publicidad y lo autogestivo, el teatro independiente. Claro. Entonces, desde de esta situación, no llamar a una asamblea, aunque sea para contener la angustia. Entonces ahora llamar a una asamblea un día viernes. Las asambleas en actores se llaman los días lunes, porque es el día que la mayoría no trabaja. Exacto. Entonces claro. llamar a una asamblea un viernes para vender un departamento, para hacer no sé qué cosa, o sea que tampoco es por un tema de fondo de nuestro laburo, a mí me indigna. Esta indignación me hace sumarme a la lucha sindical. Pero siempre fui parte del sindicato desde el inicio, de que fui estudiante de teatro. Mira. Claro. Porque en el sindicato funcionaba la Asociación de Estudiantes de Teatro. Y entonces antes de afiliarte vos ya ibas al sindicato, Claro, ya te empezaste. juntabas. Yo me acuerdo que iba a la Secretaría Gremial y me enteraba cómo funcionaba todo. Me permitían estar en situaciones donde estaban discutiendo con la patronal. En fin, yo aprendí desde aquella época a ver cómo funcionaba nuestro sindicato. Y por el 2008 yo había trabajado todo el 2007 en televisión, y el trabajar en televisión, que es como la fábrica, Sí.
durante todo un año a mí me colocó también fui delegada del elenco frente a los conflictos, y al año siguiente, que ya no me volvieron a contratar, ¿Tenía algo que ver tu sindicalización con que no te vuelvan a contratar? Por supuesto, sí, claro, porque era parte de la platea de Susana Jiménez. Ajá. Éramos 42 y al año siguiente siguió el programa todo el 2008 Claro. y los dos que éramos delegados nos fuimos recontratados. Y me imagino, que encima justo el programa de Susana Jiménez, ¿no? Casualmente. Sí. Entonces, igual no fue un conflicto específico del programa, sino que ese año 2007 hubo un conflicto en televisión muy fuerte. Bien. Sí. Y entonces se expresó en ese programa como en otros. ¿Y actores, actrices, tiene un alto porcentaje de afiliación, digamos, al sindicato o no? No con relación a la cantidad que hay. Primero porque cuesta a los actores, actrices verse como trabajadores. Claro. Sí. Cuesta a la familia que te vean como trabajador, es lo que hablábamos hoy. Entonces, asumirse, y además porque se ve casi como un imposible la idea de poder trabajar de nuestra profesión. Claro. Entonces, eso. Entonces me autogestiono y bueno, por ahí no gano un mango, pero hago teatro que me gusta. Y hay como un autoconvencimiento de que bueno, aunque no ganemos un peso, cosa que yo combato todo el tiempo, nosotros tenemos que ganar dinero por nuestro trabajo, porque corresponde, porque le dedicamos estudio, tiempo, ensayo, viáticos. Entonces no puede ser que ganen todo, vas a un teatro independiente y gana el técnico que maneja las luces, gana el que maneja la boletería, ganan todo y a Como veces en la los radio, actores, casi. actrices, Claro. que sin ellos no hay teatro, puede no haber director incluso, Sí. puede no haber teatro Pero- y producirse el teatro, o sea, pueden no estar las paredes. Pero y si están los actores, hay teatro. hay teatro. Claro, exactamente. Entonces, pero no puede ser que entonces seamos los únicos que no tengamos garantizado absolutamente nada, ni siquiera en los subsidios Claro. en general que dan desde los institutos, que está bien, pero cuesta que parte de ese subsidio sea destinado a salario. Claro, y pensaba en esto, ¿no? Porque tenemos mucha, en cuanto a nuestra vida profesional, los periodistas y los actores tenemos mucho vínculo por esto Claro. que vos decís. A veces se cree, sobre todo en estas radios que siempre son radios emergentes, que como la nuestra, que no son pobres, son radios que tienen que poder tener una voz y alzar su voz permanentemente para contrarrestar. Digo, tenemos esa cosa de, no, bueno, esto que vos decías vos que pasa en el teatro. Todos los técnicos cobran para hacer su tarea, pero parece que la profesión del actor y la actriz no tiene valor. No, porque no está O tiene valorizado otro como valor trabajo. simbólico, Viste que claro. te dicen, no, si a vos te encanta lo que Claro, haces. Y yo claro. les digo, a los médicos les encanta hacer lo que hacen, estudiaron y cobran para atender. Y está bien porque tienen que vivir. No es porque uno monetiza todo, pero este sistema se mueve así, si no, no podemos Me comer. parece que si mueves emociones, ¿no? Claro, no, no como que tuviera la valor. pasás bien, a vos te gusta lo que haces, porque el claro. trabajo está relacionado a lo que no me gusta. Ojalá estuviera más vinculado, ¿no? El placer al trabajo. Pero bueno, en este sistema capitalista, patriarcal, no está relacionado el trabajo a algo placentero. ¿Por Sí. qué? Porque el trabajo, en general, es un trabajo de opresión, Total. o sea, de explotadores y explotados. Y sí. Entonces, porque va a haber placer en eso y aparte porque de verdad mucha gente, la mayoría no elige de qué trabajar, trabaja de lo que puede. Y sí. Preguntarte por la persecución política, digamos, que tenemos todos los sindicalistas. Nada, ¿cómo lo viviste a lo largo de tu carrera? Si te trajo muchos problemas, digamos, tener una posición política plantada y ser parte de la conducción de un sindicato. No, yo no lo viví, yo no soy un bicho que viniera de los medios grandes, no soy una actriz que viene de los conocidos famosos que de repente asume un lugar de conducción sindical y se le cierran las posibilidades de trabajo, pero bueno, fíjate que sin ser conducción, siendo delegada en un programa, ya al año siguiente no me Sí, contrataron. Pero como yo lo viví como parte de posible, cuando uno asume un lugar militante, sabe que parte de los costos son esos, y uno lo asume así, como puede terminar en cana.
si vas a una protesta en la calle, como hay compañeros ahora Que detenidos. aún están detenidos. Digo, yo sé que si salgo a la calle, eso es parte del costo posible. Yo eso lo tengo asumido desde hace muchísimos años. Nunca me olvidé de eso. Y entonces, asumir un lugar militante en un sindicato donde estás tan expuesto, porque vos trabajás con tu cara, Claro. obviamente sí trae prejuicios, porque son la problemática, ¿no? Todo lo que implica. Pero en realidad nunca mi vida actoral dependió de esos patrones, digamos. Claro. Entonces por eso es importante la autogestión cooperativa y demás, que no significa no ganar plata, sino Exactamente. significa trabajar desde otro lugar para contar además las historias que uno quiere contar. Y en el medio, si te sale un laburito como el de Susana, o en una peli, un bolo acá, Sí, un bolo claro. allá, buenísimo, pero hay que construirse sin depender de esos patrones, ¿no? Porque, primero porque además hay poco trabajo, nuestro gremio tiene históricamente un 90% de desocupados Sí, sí, y sí. desocupadas. Sí. Entonces, por eso la baja sindicalización también. Y además, también en estos últimos años, tampoco hay un montón de jóvenes actrices y actores que tampoco perdieron el hilo de para qué existen los sindicatos. Claro. O sea, no entienden. ¿Para qué organizarse, no? No, ni siquiera te dicen, ¿para qué me sacan plata Claro, sí, es en sacar el plata. aporte? Entonces, bueno, eso es un problema, pero eso hay que trabajarlo permanentemente. Yo, cuando fui dirigente, que era prosecretaria gremial, yo visitaba los teatros, hacía asamblea en los lugares de trabajo, los visitaba, qué tal, cómo están, y porque el rol del dirigente es un rol pedagógico también. Cierto, cierto. No es que yo voy a decidir, yo no decido por los compañeros que me eligieron o las compañeras. Yo tengo que escucharlos para ver qué necesitan. Sí, Y en sí, todo claro. caso, proponer. Pero bueno, hay una suerte de forma de conducción sindical que tiene que ver. Ahora, yo soy conducción, yo decido todo y Claro. no te consulto más nada porque yo soy el que sé. Bueno, en tus yo- redes sociales te definís como educadora popular también, ¿no? Es que soy educadora popular, soy parte de un equipo de educación popular que se llama Pañuelos en Rebeldía. Mira. Claro. Esa es otra tarea militante, pero que es parte de lo mismo. Claro, sí, sí. Soy parte de Pañuelos desde los años 90. En realidad surge con otros nombres ese espacio, pero lo venimos construyendo con algunas compañeras, compañeros. Entendíamos que para construir un mundo de verdad nuevo, no podemos seguir siendo los mismos, las mismas. Entonces, difícilmente vamos a construir un mundo nuevo con prácticas del mundo que decimos criticar. Exactamente. Y esto es un trabajo permanente. No es que un día hago un cursito de educación popular y me transformo y listo, ya Sí, soy sí, sí, revolucionario. total. Sí, no es que la educación popular es solo ponerte en círculo, ¿no? No, En eso ronda. claro, pero además como todo el tiempo tenemos que estar trabajando colectivamente, mirándonos, reflexionando sobre nuestras prácticas políticas, nuestra práctica social, y poder... y yo creo en que el mundo nuevo se construye hoy, no se construye mañana. No creo en que mañana, no sé, ganamos las elecciones y construimos el mundo nuevo. no. Hasta ahora no sucedió así mucho en nuestro país. Creo en las construcciones de base, creo en las construcciones donde se empiezan a dar otro tipo de vínculos, de lazos, de entrelazamientos, de formas, de lógicas de construcción y lógicas de poder distintas. Cierto. Otra concepción del poder. Y entonces, de manera que no venga cualquier TikTok y me coma la cabeza rápidamente. Sí, sí. Entonces, ¿cómo hacemos para construir capacidad de pensamiento crítico? Totalmente. Y nos constituimos como sujetos, sujetas políticas. Y Claro. no somos objeto de las políticas de otros. Y esto de ser objeto es una concepción, una lógica política que está instalada en la mayoría de los espacios políticos partidarios. Por eso yo no milito en ningún partido político, porque me niego a ser considerado un objeto. Claro.
Yo, Bueno, pero, dale. no, digo, pensaba en esto porque había visto una foto donde estuviste en las comisiones de discusión de la ley bases, Sí. hablando de cultura, ¿no? Sí. Justamente. Bueno, contanos un poco esa experiencia, qué fue lo que sentiste, qué te pasó en ese momento y ahora, ¿no? A ver, bueno, con la ley bases encima, ¿qué nos espera? Claro, eso fue fue cuando se llamaba ley ómnibus. Ley Todavía ómnibus. ley Claro, ómnibus. todavía era En ley los ómnibus, inicios del debate, que fue sí. que se logró frenar en aquel Sí. momento entre la movida en la calle y las contradicciones de ellos mismos sí. también. Y a ver, yo sentí una gran responsabilidad, un gran compromiso de poder hablar desde un lugar donde plantar el tema de la cultura sin hablar del tema del dinero. Claro. Porque, viste, muchos iban a hablar para demostrar a estos que saben, porque saben que el dinero del Inca y demás no sale del bolsillo de la gente, total. sale de otro lado, no sale de los chicos, o sea, se le deja dar de comer a los chicos del Chaco para darle a la No. No hay gente menos del escuela cine. porque haya producción Claro. de En cine. absoluto. Entonces fui a hablar de la cultura desde otro lugar, desde el lugar de la memoria, de la cultura de la solidaridad. Puse en juego eso, porque ya estaba en juego lo de los números, los costos y todo eso, y me parece, y la verdad no fui a hablarles a los diputados. Claro. Le fui a hablar a un montón de gente que sé que estaba mirando y que después lo podía mirar Pero y el para quienes nos videíto que están- quedó. Para quienes nos están escuchando ahora también, ¿qué pasa cuando no hay producción nacional, digamos, cuando no se financia la producción nacional? Pasa que solo hay una invasión de lógicas culturales que no son nuestras, digamos. ¿Quién va a contar nuestras historias si no hay un Estado que promueva, que banque, inclusive las nuevas formas estéticas, porque un artista tiene que probar, tiene que ir en una búsqueda, no solo por contar historias nuevas, sino cómo contar esas historias. Por ahí uno cuenta siempre la misma historia, pero lo que cambia es la forma de contarlo. Cuando uno se pone a pensar de qué cosas habló en la vida artísticamente, por ahí siempre estuvo hablando de lo mismo, pero lo que cambió fue la forma, la estética, y para eso uno necesita que el Estado apoye, porque un privado lo va a hacer en la medida en que le dé ganancia, lo cual es lógico, porque lo va a hacer por el bien público. Si tiene una empresa es para hacer guita, punto, no es para hacer arte. Y entonces es central en la constitución de la identidad cultural de un país, de un territorio, del mundo. Es fundamental. A veces no nos damos cuenta de eso, no nos damos cuenta, pero yo creo que, en fin, cuando se negocia la deuda externa con el Fondo Monetario, también se negocian estas cosas. Lógico. O también Sí. se imponen las latas. Fíjense que si uno va a ver cuándo empezaron las novelas turcas en la televisión argentina, justo fue cuando se cumplieron 100 años del genocidio contra los armenios. Mira. A los 100 años del genocidio armenio, la primer novela se pasa en Canal 13. Mira vos. Digo, para entender Sí, sí, que sí. esto no es casual, No es casual. No, en claro. absoluto. Claro. A partir de ahí, porque ya vendieron todo el paquete, hasta el día de hoy te siguen pasando que por un lado es parte de los acuerdos políticos y por otro lado es parte de los canales que no quieren invertir en ficción. Obviamente les sale más barato traer la lata ya terminada. Y son menos Sí. puestos de trabajo acá también, ¿no? Para los Absolutamente, actores y las pero actrices muchísimos argentinas. puestos menos de trabajo, no solo para actores y actrices, sino para técnicos, Sí, sí, sí. para todo lo que se mueve, escenografía, Sí, catering. Todo. Nada, mueve mucho Sí, sí, sí. la ficción, tanto cine como televisión, mueve mucho dinero y mueve mucha fuente de trabajo directas e indirectas. Y yo Sí. pensaba en esto que decías, también hay una pregunta que se nos había ocurrido hacer, y que es cómo la cultura ayuda en estos momentos de crisis a la sociedad o no. Y porque pensando en esto, digo, como muchas veces además los gobiernos deciden intervenir desde la cultura idiotizando o tapando, y cómo a veces la cultura ayuda a esta sociedad en momentos de crisis desde otros lugares, ¿no?
Es que, a ver, yo creo que acá, si en algo hemos perdido, es en la construcción de la subjetividad del conjunto del pueblo. Entonces, cuando yo tengo que explicarle a alguien qué son las madres de Plaza de Mayo, Sí. estamos en un problema. Entonces, ahí ha habido un quiebre en la construcción de la subjetividad, y ahí la cultura juega un rol súper importante. Entonces, por las redes, por la pandemia, digamos, hay un montón de razones por las que... Razones, sí. Pero esto no empezó cuando ganó Milei, esto empezó bastante antes. Entonces hay que pensar en qué momento también se abandonó, se dio por cerrado, por terminado, que ya está, lo de la memoria ya está, ya pusimos el 24 de marzo como el Día de la Memoria. No es así. Yo todos los años voy a las escuelas a hablar con los niños, las niñas, Sí, es y hay que educación. volver a explicar todo, porque no tienen por qué saber. Y entonces no es, la memoria no alcanza con símbolos, gestos, es una construcción permanente, permanente. Entonces, digo, yo debato con el tema de la ESMA, que le dicen ex-ESMA. Para mí no es ex-ESMA, como no es ex-Auschwitz. Claro. Es ESMA. Entonces, cuando yo digo ex-ESMA, quiere decir que es un pasado, y no es un pasado porque mi hermana y los 30.000 siguen desaparecidos. Sí, total. Porque el delito se sigue cometiendo, porque yo no tengo respuesta de qué pasó con su cuerpo. Sí, lo que es innegable es que son centros de la memoria y que hoy, gracias a que ganó Milei y Villarruel, son espacios que están en peligro, digamos, porque las políticas públicas que los sostienen, los ponen en peligro a esos espacios y a todos sus trabajadores y trabajadoras, Sí. y a la memoria de todo el pueblo también. Estoy de acuerdo. Ahí hay un debate de... yo no acuerdo con estatizar cualquier espacio. Para mí la Claro. autonomía es un tema central. Ah, Entonces, por ejemplo, yo fui docente en la Universidad de las Madres Plaza de Mayo. Yo fui parte de la fundación de la universidad. Educación popular fue una de, digamos, de las carreras mira. que sostenían la universidad, Sí, una claro. universidad que se llamaba Universidad de Lucha y Resistencia, era el título. Y cuando se funda, quienes iban a formarse eran los compañeros de los movimientos de trabajadores desocupados, que era el Claro. movimiento más dinámico en ese momento. Ujú. Y entonces, y no iba por ningún título, iban para formarse, para mejorar, para luchar mejor. Sí, sí, claro. Era el único objetivo. Cuando eso empezó a correrse hacia un lugar de oficialización de títulos y después de estatización, bueno, el Estado queda en manos después de Macri, de Milei, y ahora está en problemas la Universidad de Madres, porque está en manos de un Estado que hoy está Milei. Sí, sí, sí. Entonces, la autonomía de determinados espacios, para mí, por lo menos desde los derechos humanos, es central, porque además los derechos humanos, los organismos, quienes militamos en esos espacios, estamos para controlar que no violen los derechos humanos. Y el único en capacidad de violar los derechos humanos es el Estado. Porque Claro. nadie viola los derechos humanos. Cualquier vecino no puede violar mis derechos humanos. En todo caso, cometerá un delito, o Claro. será un delincuente, un criminal, pero violación de derechos humanos solo los estados, los gobiernos lo pueden hacer. Y si yo como organismo no puedo controlar eso, si pierdo la autonomía para ese control, eso no quiere decir estar en contra del gobierno, sino tener la autonomía para poder controlar. Eso nos debilita, nos debilita. Yo creo la autonomía como un eje central de la construcción Sí. de los espacios de defensa de derechos humanos, laborales. Creo en la autonomía de los sindicatos. Porque cuando uno va a defender, yo como dirigente sindical, yo tenía que defender a Brandoni. Ah, claro. Ujú. O no lo voy a defender. Como Sí, sí, trabajador. en muchos otros Claro. casos el Estado también es garante de derecho, pero me bueno, en explico. estas No, manos eso es otra claramente, cosa. sí, Claro. sí, Una cosa son las instituciones del Estado. Igual yo Claro. soy anticapitalista, así que yo combato al Estado Sí. capitalista. Yo no quiero un Estado capitalista, pero bueno, mientras Claro. lo tenemos, que cumpla un Sí, rol, Exacto. que cumpla el rol que debe cumplir. Pero en los espacios que representan al pueblo, al movimiento popular, creo en la autonomía. Porque hasta en lo sindical, yo qué sé, el sindicato de actores también tiene como patronal al Estado, cuando yo voy a trabajar al Teatro Cervantes, Sí, es un teatro por ejemplo. oficial, Mm. o al San Martín.
que es un teatro de la ciudad. Entonces yo no me puedo empatar con el Estado, porque es patrón. Es patrón y tiene que ser el sindicato autónomo de los patrones del Estado, y es así, es una cosa básica de cualquier estatuto de un sindicato. Bien. Por lo menos desde mi visión y desde la visión de algunos CUMPA. Por eso creo mucho en la autonomía, pero no autonomía como neutralidad. No, claro. A veces toma autonomía como que uno no se juega ni acá. No. Sí, Autonomía en el sentido de poder de verdad construir con el otro, con la otra, de verdad definir con toda esa diversidad que incluye el movimiento, que hay diversidad de políticas, ideologías. O sea, con los únicos que nos transo es con la derecha, con los fachos. Después, con toda esa diversidad que hay en el movimiento popular, tendremos que ponernos de acuerdo. Pero Sí, totalmente. pero claro. Ese es Claro. el punto y es el gran desafío. Sí, Absolutamente. y estamos en un momento y en un contexto donde eso es la hora de los pueblos, podríamos llamarla, ¿no? Y sí. Como un momento donde tenemos que pensar en ese sentido, Sí. de unir y confluir en una misma postura y en una misma Sí. propuesta. O por lo menos, en algunos puntos y comprometernos a eso, dejar las mezquindades políticas de lado, las especulaciones políticas. Nos mata eso, nos mata. A mí me enferma bastante todo eso. Digo, ahora estamos trabajando en una coordinadora por la libertad de los presos y presas De los que quedan, de los la ley 5. base, que quedan 5. Quedan 5, pero además no están cerradas las causas de los otros. No. Están liberados, pero Sí, no están cerradas las causas. Y se armó una coordinadora amplia, diversa, que todavía para mí le falta amplitud. Se tiene que seguir sumando sectores. Claro. O sea, está a la izquierda y hay movimientos asamblearios y hay algunos sindicatos, pero está faltando la pata peronista, está faltando. Y es necesario que ocupe ese lugar, Claro. que ocupe y que tenga por lo menos un espacio de unidad en la acción. Cuando se hizo el acto en Plaza de Mayo, cuando liberaron a los que liberaron, Sí. fue porque se hizo un acto de esa amplitud. De un día para el otro se hizo esa conferencia en el Serpaj, que fue súper amplia. Es por ahí. Sí, Totalmente. ahí. Y el tiempo nos está apremiando, pero vamos a ir con la pregunta de rigor para cerrar. Mirta, ¿te consideras una luchona? Sí, claro. Y después de todo lo que nos Sí. estuviste contando, yo creo que sí. Sí, una luchona. Sí, no lo puedo evitar. O sea, no sería yo si no fuera Claro. una luchona. El día que no me vean meterme en algo, bueno, es porque algo me pasa o me comieron el cerebro. No, Este, porque te ganó la desesperanza y eso no se puede. No, claro, no. El No. tema de la esperanza, ¿no? Paulo Freire decía, pedagogía de la esperanza. Total. No esa esperanza de la espera, no, sino esa esperanza que uno la alimenta, Liberadora. la camina, así, como decía un amigo mío, paciencia revolucionaria, Bien ahí. que es una paciencia activa, no la de la espera. Así que sí, no, es fundamental, y además porque, como decimos las feministas, lo personal es político Total. y viceversa, o sea, no puedo mirar para otro lado. Bueno, gracias Mirta por Muchas regalarnos gracias. este ratito. Sí. Bueno, esto fue Luchonas del día de la fecha y nos vemos la Luchonas semana que de viene, hoy. los jueves a las 12, como todos los luchonas. Gracias. Y la musiquita, No me Leo. toquen, se siente el espíritu, invoquen, móvete Ken, no sumen, no resten, signifiquen, multipliquen, morite Ken. Somos adultos pero hay versiones muy villiquen, es cuestión de tu gen, gente que te aplaude por Si se aplaudir. quiere ir.